Pues bien, muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Les doy las más cordiales bienvenidas a esta clase número 13 y penúltima clase de este año y penúltima clase de este ramo de herejías contemporáneas o teologías contemporáneas o heresiología. Hoy día tenemos la clase número 13 de herejías contemporáneas o teología contemporánea o heresiología, como usted le quiera llamar, pero por lo general se le llama teología contemporánea. Así que damos inicio a esta clase del día de hoy, y lo que vamos a ver hoy día son, continuando con los temas, porque hicimos nosotros un diagnóstico del movimiento carismático, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión, nos vamos a saltar un poquitito. Bueno, aquí están los temas: la siembra y los pactos, los encuentros y posencuentros, el secreto y la declaración. En el fondo esto es decrétalo y decláralo, en el fondo, ¿ya? Así que este es muy expectante. Fíjense, amados hermanos, que desde una perspectiva bíblica, particularmente del Nuevo Testamento, debemos siempre aquilatar y sacar lección de las batallas que en defensa de la fe dieron, lo dije la semana pasada, dieron aquellos hombres que Hebreos capítulo 11 menciona, se les llama los padres de la fe, y son nombrados ahí en el capítulo número 11. Y en el versículo 1, una vez que ya la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos menciona a estos héroes de la fe, como usted le quiera llamar, pero el versículo 1 nos dice: estamos rodeados, tenemos el más exquisito ramillete de hombres, de una multitud tan grande de testigos, ¿cierto?, como para mencionar a estos héroes de la fe. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir, lo mismo que dice Judas ahí en el capítulo 1, verso 3, que debemos defender ardientemente, es decir, con fuerza, con potencia, con claridad, con entendimiento, con seguridad, ¿cierto?, con conocimiento. Ya hoy día hablaba con el pastor Guillermo este tema de prepararnos nosotros los maestros, defender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted y yo, amados hermanos, debemos tener la obligación de defender la fe que se nos fue dada. Entonces decíamos que está en nuestro marco bibliográfico, ¿ya? Y el resumen de la clase pasada sigue siendo estos tres personajes que nos van a perseguir toda la vida, y la verdad es que sufrí en la semana un traspié producto de haber hablado sobre el movimiento pentecostal de estos personajes. Cuando yo hablo del movimiento pentecostal, no me estoy refiriendo al movimiento pentecostal de Hechos, del libro de los Hechos. Yo me estoy refiriendo a ese movimiento pentecostal o neopentecostal, o un movimiento carismático que hoy día vemos sus prácticas que se desarrollan a lo largo de muchísimas iglesias, que son prácticas que, a la luz de la doctrina ortodoxa o conservadora, no encajan. Son actos, doctrinas que no encajan en el evangelio, en el evangelio bíblico. Y fui vilipendiado, ¿cierto?, diciendo que yo me estaba burlando de manera grosera de nuestros hermanos pentecostales, y no fue así. La verdad que y eso me llevó también en mis redes sociales a hacer un video sobre si nosotros podemos juzgar. Usted puede ver ahí en mis redes sociales, me puede buscar, y ahí yo hice un video sobre si es correcto, si es bíblico que yo pueda juzgar a otros hermanos de la fe. Y la verdad que sí podemos hacerlo. Si usted quiere saber la base bíblica, teológica para tener el sustento, bueno, ahí vea mis redes sociales, y igual les mandé a algunos de ustedes el video que dura 22 minutos y está basado en
en lo que dice Jesús. Hay Mateo capítulo 7 y otros textos, Santiago y Efesios y Romanos. Así que pégale una vueltecita. Entonces, el movimiento pentecostal, en base a las herejías de estos tres personajes, surge lamentablemente con la finalidad de establecer, creo yo, una forma distinta de ver el Evangelio como se veía post-reforma. Recordemos que en la reforma se da luz a las 5 solas. ¿Se acuerdan? Ustedes esto lo saben, las 5 solas, ¿cierto? ¿Alguien me las puede mencionar? Las 5 solas. Solo fe. Solo fe. ¿Ya? Solo la Escritura, solo Cristo Jesús, solo la gracia y solo a Dios sea la gloria. Solo y Deo gloria, exactamente. Muy bien, gracias. Entonces, estas 5 solas que fueron el pilar fundamental del movimiento de la Reforma, siempre, amados hermanos y hermanas en Cristo, deben estar presentes en su vida como creyentes. Amén. Y no es que la hayan inventado los reformadores. Las escrituras hablan de estas 5 solas, hablan de estas 5 exclusivas solas. Entonces, y particularmente la sola escritura nos permite declarar, porque hoy día vamos a ver si nosotros podemos declarar, y la conclusión a la cual yo llego es que sí podemos declarar, pero sí podemos declarar lo que está establecido en la escritura. No podemos declarar otra cosa distinta a lo que dice la Escritura. Por lo tanto, sí podemos declarar con toda seguridad y certeza y convicción de que solo podemos enseñar y solo podemos hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos o la Biblia nos prohíbe que no hagamos. ¿Entiende? A eso se refiere las 5 solas. Y nosotros hacíamos un diagnóstico, aquí estamos haciendo un resumen, hacíamos un diagnóstico al movimiento carismático y llegábamos a la conclusión de que existe un alfabetismo bíblico y que la mayoría de los líderes de estos movimientos carismáticos o pentecostales prefieren que sus miembros no estudien o confíen ciegamente en lo que ellos les predican o les enseñan o le enseñan mal en cierta manera, ya que para ellos la mucha letra mata, ¿cierto? De hecho, hoy día iba a preparar ese tema sobre la mucha letra mata. ¿A qué se refiere ese pasaje? Pero voy a ver si lo preparo más tardecito y se los mando, o si no lo comparto mañana en mis redes sociales. Bueno, de esta forma y bajo esta actitud, son millones y millones de creyentes que han caído bajo todo tipo de enseñanzas, manipulaciones y prácticas llenas de errores doctrinales, tales como la confesión positiva y negativa, que ya hablamos de eso, las maldiciones generacionales, que hablamos la semana pasada, la teología de la prosperidad, que hablamos la semana pasada. Hoy día vamos a hablar de los 3 siguientes elementos: la siembra y pacto, y en el fondo de los pactos, básicamente, de los encuentros y por encuentro, y de los decrétalo y decláralo. Y vamos a dejar para la próxima semana ese famoso controversia histórica del don de lengua y los milagros y sanidades. Nos vamos a hablar un poquito del concepto de las maldiciones generacionales. O sea, no vamos a hablar en extenso, pero solo podemos decir a modo de resumen que se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de esos pecados que heredamos de nuestros padres. En eso se sostiene, ¿cierto?, este movimiento carismático, señalando sobre las maldiciones generacionales, ¿cierto? Es decir, es más, se me olvidó no buscar, porque lo tengo, el video donde Guillermo Maldonado, el ícono del movimiento carismático, el ícono del movimiento pentecostal en Latinoamérica, donde él dice con toda claridad que usted puede maldecir a otros. Eso me llamó poderosamente la atención y está siendo muy criticado hoy en día en las redes sociales por haber dicho esta frase. Él dice que el creyente puede maldecir a otros y esa maldición se va a traspasar a las generaciones de las generaciones. Y la verdad es que ya ahí rayamos no en la herejía, sino que no sé qué concepto podríamos enrostrarle, ¿cierto?, a este señor
Guillermo Maldonado, que lamentablemente está haciendo estragos en algunas iglesias, y es peligroso, el movimiento carismático es peligroso, hermano, es peligrosísimo. Y Jesús nos llama a denunciar a estos falsos maestros. Bueno, estas consecuencias también pueden llegar en forma de adicciones y diversas enfermedades, todo lo que tiene que ver con maldiciones generacionales. Y llegamos a la conclusión de las maldiciones generacionales diciendo que si es correcto, si es correcto o no es correcto las maldiciones generacionales. Y decíamos que lejos de fundamentarse fielmente en la palabra de Dios, la enseñanza de maldiciones generacionales es un abuso claro y preciso del texto bíblico, es un abuso exegético, más que exegético, eisegético del texto bíblico. Es otra especulación, en cierto sentido, fantasiosa de algunos predicadores que no se cansan, lamentablemente, algunos maestros de la prosperidad que no se cansan de inventar nuevas doctrinas para deslumbrar a su público y mantenerlos cautivos de sus aberraciones. Esto tiene que ver con la mercadotecnia. La mercadotecnia, ¿cierto?, es generar una necesidad en el oyente, y usted, cuando ya ha generado una necesidad, usted le presenta el producto. Y eso es lo que hace, ¿cierto?, el movimiento carismático, los apóstoles y todos estos personajes que andan pululando en redes sociales, que la gente lamentablemente los adula. Ellos usan mucho la mercadotecnia. Eso. Mire, todas estas especulaciones que hablamos nosotros, contemporáneas, plantean una pregunta muy, muy, muy seria. ¿En qué punto una simple enseñanza equivocada de la Biblia llega a ser una herejía? ¿No será, amados hermanos, que tenemos que redescubrir el concepto y la realidad de la herejía? Por lo tanto, creo yo, estimados, que es hora de levantar la voz, ustedes donde se encuentren ahí, en sus países, en sus ciudades, en sus iglesias locales, levantar la voz de protesta contra estas novedades antibíblicas. La vida de un genuino creyente se caracteriza por una constante lucha, una permanente lucha en contra del pecado. Lo vivimos a diario. Usted vive con su pecado, yo vivo con mi pecado. El hombre regenerado batalla por no pecar. Cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer. Y cuando lo hace, siente una profunda convicción de que ha errado, de que le ha fallado a Dios. Siente tristeza y amargura por haberle fallado a su Salvador. Pero no debemos olvidar que el llamado del creyente es a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y a seguir a Jesús. Pero más que eso, también está llamado a morir. Está llamado a no desear los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Pero también, amados hermanos, estamos llamados no tan solo a vivir en santidad, sino que, como dice Judas, a defender nuestra fe. Y lo que hace el movimiento carismático es terrible, y lo hemos visto clase a clase. Luego vimos el Evangelio de la Prosperidad. Quiero leer esta frase de Charles Spurgeon, ¿cierto?, que dice lo siguiente. Él lo dijo hace muchos años atrás, prácticamente. Creo que es anticristiano y profano para cualquier cristiano vivir con el objetivo de acumular riqueza. Dirás, dice Spurgeon, ¿no debemos esforzarnos para conseguir todo el dinero que podamos? Podrías hacerlo. No me cabe duda que, al hacerlo, tú puedas servir la causa de Dios. Pero lo que dije fue que vivir con el objetivo de acumular riqueza es anticristiano. Sin embargo, a través de estos años, de últimos 30, 40 años, el mensaje que se ha estado predicando, diría yo que en casi la mayoría de las iglesias más grandes del mundo, ha cambiado. Ya no se predica el evangelio de la gracia, ya no se predica el evangelio del arrepentimiento, de la ira, de que el hombre está en pecado,
se predica otro evangelio en las congregaciones. Y a este evangelio se le ha adscrito muchos hombres, tales como el evangelio del decláralo y recíbelo, como lo vamos a ver hoy día, el evangelio del písalo y arrebátalo, el evangelio de la salud y las riquezas, el evangelio de la prosperidad, que lo vimos la semana pasada, la teología de la confesión positiva, que lo vimos hace dos sábados atrás, la confesión negativa, positiva. No importa el hombre que es el nombre que se use, amados hermanos. La esencia de este nuevo evangelio es la misma, es distorsionar la verdad clara y precisa del evangelio de Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, este egocéntrico evangelio de la prosperidad que vimos la semana pasada enseña que Dios quiere que los creyentes estén físicamente sanos, sean materialmente ricos y personalmente felices. Mencióneme un versículo en que Dios diga aquello. Pero, como estos especialistas de la mercadotecnia tergiversan aquellos pasajes bíblicos y hacen entender a nuestros hermanos en la fe que por desconocimiento, por ignorancia, por ese analfabetismo bíblico que le llamo yo, caen en estas redes y caen en todo este problema que nosotros hemos visto a lo largo de estas clases. Entonces, veíamos los 5 errores teológicos del Evangelio de la Prosperidad, pero no los voy a mencionar. Solo me gustaría mencionar el de la expiación, que me resultó aberrante, me resultó, más que aberrante, me llené, no sé si es correcto, pero me llené de una ira santa, no sé si existe la ira santa, pero me llené de rabia cuando preparaba estas clases y leía el libro que nos facilitó, nos mandó nuestro pastor José, ¿cierto?, de allá de la quinta región. La expiación de Jesús se extiende, dice en estos personajes, hasta el pecado de la pobreza material. Es decir, que si usted es pobre materialmente, la expiación de Cristo, cuyo único objetivo es expiar sus pecados de tal forma que usted se reconcilie con Dios, ellos lo llevan al extremo de la pobreza material. Por lo tanto, sin lugar a duda que este es un segundo error teológico del Evangelio de la Prosperidad, que en el fondo es una visión defectuosa de la expiación. El teólogo Kant Charlen escribe al respecto sobre esto. El Evangelio de la Prosperidad afirma, dice, que tanto la curación física como la prosperidad financiera han sido provistas en la expiación. Eso sí que es una herejía, hermanos. Eso sí que es hacer eisegesis de algunos pasajes es destruir el Evangelio puro y santo predicado por los apóstoles. Eso es lo que podría decirle respecto a los 5 errores teológicos que los vimos en extenso la semana pasada. Y hoy día, ¿cierto?, con la ayuda del Señor, vamos a ver 3 nuevos diagnósticos, los pactos, los encuentros y posencuentros, y el decrétalo y decláralo, someramente para terminar la clase. Y el próximo martes me encantaría que usted pueda comunicarse con todos los hermanos a través de su WhatsApp, porque el WhatsApp del grupo de IBIC está abierto, lo dejé abierto, de tal forma que usted pueda alentar, animar a los demás hermanos para que se puedan conectar a la próxima clase. Fíjese que la Biblia menciona, sin lugar a dudas, decíamos, maldiciones generacionales, ¿cierto? Pero desarrollamos esta idea de manera tal que llegábamos a la conclusión de que tiene otro sentido. Bueno, hoy día, ¿cierto?, están la siembra y los pactos, los encuentros y posencuentros, y el secreto y las declaraciones. Quiero comenzar la clase con este texto bíblico, y por favor grábelo muy bien. Hechos capítulo 11, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En el fondo, lo que hacen los hermanos de Tesalónica
no es que estaban cuestionando a Pablo, sino que en el fondo dijeron, vamos a ver si lo que nos enseñó Pablo en esta tarde, ¿cierto?, es correcto o no es correcto. Y es decir, debemos escudriñar todo a la luz de la Biblia, hermanos, para saber que lo que se nos está diciendo es así o no, con mayor razón de lo que estamos diciendo acá en IPIC. Aquí hay algunos errores muy básicos que originan todo este problema en lo que estamos hablando. Me gustaría, por lo tanto, decir que estos errores son producto de la ignorancia y no de malas actitudes. Pero la mayoría de las veces no es así. Y en este caso estoy hablando de algunos siervos, de algunos hermanos y maestros que debieran contar con una mínima capacitación teológica, especialmente en estos tiempos. Sin embargo, ellos han decidido acomodar la palabra de Dios a sus intereses. Y por eso que doy gracias a Dios por el ministerio de nuestro pastor Jorge. No sé si está presente, pero si está, no es que lo esté adulando, simplemente lo que estoy diciendo es la verdad. Él ha abierto el ministerio de la enseñanza hace muchos años atrás para capacitar a nuestros hermanos de la iglesia local y con mayor razón a ustedes que ya son parte en cierta manera de nuestras vidas, con la finalidad, hermanos y hermanas, de que usted reciba bendición de parte de nuestro instituto bíblico. Así que esa es nuestra finalidad, no tenemos otra. Entonces, volviendo a Hechos 17:11, escudriñe todas las escrituras de tal forma que usted tiene todo el derecho a decirnos a nosotros si estamos equivocados o no. Bien, el primer diagnóstico de esta tarde, que es prácticamente el número 6, si mal no recuerdo, de toda esta saga que vimos del movimiento carismático, es ¿qué dice la Biblia sobre la siembra y los pactos? Bueno, el pacto, que primero que todo veamos qué es lo que es un pacto, qué es lo que la Biblia dice que es un pacto. Un pacto es un contrato, ¿cierto? Un acuerdo entre dos o más partes, pero ojo con esto, el pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese que estas verdades reveladas en la Biblia son la base del cristianismo. La Biblia es el documento del pacto. Podríamos decir que el primer pacto es el pacto de obra, que se encuentra ahí en Génesis capítulo 2, verso 17, donde Dios le dice al hombre, tanto hombre como mujer, Adán y Eva, que no debían, él hizo el pacto. No le dijo a Adán y Eva, ¿quieres hacer un pacto conmigo? No. Él le dijo, yo voy a hacer un pacto contigo. Voy a decretar que si tú comes del árbol del bien y del mal, vas a sufrir consecuencias. Haz un pacto de obra. Y aquí Adán y Eva no obedecieron este pacto de obra, y de tal manera que luego tuvo que haber un pacto de gracia que se encuentra ahí en Génesis 3:15, y nos saltamos a todos los pactos que hay: el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noémico, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el davídico, y para llegar al pacto de redención, que es el pacto exclusivo que hace Dios con Cristo, o el Padre con el Hijo, para que en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, como la determinación de que Cristo estuviera parte en este pacto, como dice el libro de los Hechos, por el determinado consejo de Dios, llegar a este mundo. Y ese pacto se llama el pacto de redención. Ese pacto lo hizo Dios Padre con el Dios Hijo. Fíjese que el Antiguo y el Nuevo Testamento son en realidad los pactos antiguos y nuevos, si tomamos en cuenta que la palabra testamento proviene del vocablo latino que significa pacto. Por lo tanto, podríamos decir Antiguo Pacto, o Antiguo Testamento, o Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto. Existe, por lo tanto, un patrón con respecto a los pactos contenidos en la Biblia. Básicamente, tal patrón o tal modelo es la parte que toma la iniciativa y que no se describe a sí misma y lo que ha hecho. En el fondo, quien toma la iniciativa, amados hermanos, siempre es Dios.
Siempre es Dios el que toma la iniciativa en los pactos. Y luego hay una lista de obligaciones mutuas entre las distintas partes que intervienen con el pacto. Y ahí está el hombre, ¿cierto? Y luego a continuación está la parte que trata de las recompensas y los castigos que se relacionan con el cumplimiento o el quebrantamiento del pacto. Y eso está ahí en Deuteronomio, en casi todo el libro de Deuteronomio nos habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿ok? Entonces tenemos claro lo que es un pacto. Un pacto es un contrato, un acuerdo, pero en el contexto bíblico-teológico, ese pacto lo hace Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, siempre es Dios. Todo bien, pastor, gracias a Dios. Mi bebé bien de salud y yo bien. Salud también y harto trabajo. No se escucha nada, hermano Alejandro. ¿El mío? Yo no me escucho. Es que se escuchó una conversación y no escuché lo que dijo, nada. Ah, ya les pido que silencien su micrófono. Sí, están silenciados, perfecto. Continúo entonces. Decía que en conclusión a esta introducción, decía yo que este pacto o el concepto de pacto es un contrato, un acuerdo entre dos partes, pero desde el punto de vista teológico o del punto de vista bíblico, amados hermanos y hermanas, el pacto, tanto antiguo como nuevo, siempre es Dios quien interviene, es el actor principal, es el que le dice al hombre, voy a hacer un pacto contigo. No le pregunta, voy a hacer un pacto contigo. Pero hoy día vemos una realidad distinta y vamos a ver esa realidad absurda que cometen algunos, no sé si con malas o buenas intenciones. Yo no puedo calificar las intenciones, pero es Dios quien las califica. Pero a la luz de la Escritura son herejes. Lo digo con toda su letra, son herejes. ¿Qué dice la Biblia sobre la siembra y los pactos? Bueno, esto quiero que se los voy a leer. Y en el fondo podría decir que es la conclusión a mi clase, pero solamente quiero que entiendan un poquito esto. Mira, dice, las promesas de fe son un acto voluntario que se realiza creyendo que Dios proveerá para poder sembrar, de modo que se genera un ciclo de siembra y cosecha. Estas desafían a los creyentes, ya que aumentan su fe y los hacen confiar en que llegarán a tener lo que no tienen. También evidencian el poder de entrar en un pacto con Dios. Se da cuenta cómo este relato, que lo saco de un libro, se me olvidó poner el autor, va engatusando al creyente o al lector, al creyente, al que escucha a estos personajes, de que usted puede salir de su situación angustiante en que se encuentra si usted entra en un pacto con Dios. Ellos dicen que los pactos existen y lo que hacemos es entrar en una relación de pacto con Dios, donde nosotros estamos decididos a ofrecer para que Él nos provea, es decir, la lámpara mágica. Usted la frota y sale, ¿cierto? Esta hada madrina, no sé cómo se llamaba, sale el... Ay, no me acuerdo cómo se llama. El genio. El genio de la lámpara, gracias Erika. Usted frota ahí la lámpara y sale este genio y dice, amo, digan, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué? Estoy exagerando, yo soy malo para las bromas. Pero en el fondo es eso. Cuando usted dice, cuando esos charlatanes le dicen a usted que pacte con Dios, le están diciendo, empieza a frotar la lámpara que le va a aparecer el genio y va a conceder sus deseos. Bueno, donde nosotros estamos decididos a ofrecer para que Él nos provea. Esto lo aprendimos de Jacob, quien hizo un voto delante de Dios y le dijo, si me das pan para comer, vestido para vestir, y si me haces volver en paz a la casa de mis padres, entonces yo, dice Job, de todo lo que me diereis, la 10ª parte te daré. Explicó el pastor Hugo López, miembro del equipo, ahí estaba anotado, miembro del equipo pastoral de Casa de Dios. Casa de Dios es la iglesia del pastor Cash Luna, por si acaso. Al realizar una promesa de fe, la fe de quien la hace nunca más vuelve a ser la misma, ya que es una de las maneras más efectivas para que esta
para que esta fe evolucione y crezca, pues de esta forma las personas confían en que llegarán con esos pactos a sus manos esa semilla y que la cosecha será sobreabundante. Los practicantes de estas cosas tergiversan algunos textos de las Escrituras para tratar de probar la mentira. De hecho, para la práctica de sellar la palabra no existe ni la más mínima sospecha bíblica. Algunos de estos textos vamos a analizarlo, ¿cierto? Bueno, el primero de ellos es Deuteronomio capítulo 14, 22 y 26, pero me basé solamente en el 26. El 26 dice: y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Según ellos, la doctrina de pactar y sembrar por lo que uno necesite se encuentra en este texto, pero ¿quiere realmente decir esto? ¿Quiere decir esto? ¿Lo notó, hermano? Bueno, este verso no habla de pactar, sino de comprar con dinero. Esto sucedía que muchos israelitas en el antiguo tiempo para dar el diezmo venían de muy lejos y no podían traerlo en especies. Entonces, ¿qué hacían ellos? Podían vender los productos en su pueblo, llevar el dinero producto de la venta y al llegar al templo o tabernáculo, ¿cierto?, comprar las cosas en especies nuevamente para así poder dar su diezmo correctamente, y de ello habla el texto. No es más que eso. Entonces estos charlatanes toman estos textos de Deuteronomio 14, 22, 26 para decir que podemos nosotros gastar en nuestros deleites y todo lo que acabamos de leer. El primer texto. Segundo texto, Hechos capítulo 10, verso 1 al 4, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, era dadivoso, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Yo le leo este texto, lo puedo predicar y aquí usted me va a entregar todo su dinero, po. Según esta doctrina, la ofrenda que damos a Dios son recordadas por Dios para darnos todo tipo de bendiciones, es decir, a abrir los cielos. Es decir, por eso que dice acá: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. No, hermano, nosotros tenemos que ofrendar a Dios con liberalidad y con prontitud. Esos son los dos, por lo menos es lo que yo veo en los principios, ¿ya? Con liberalidad y con gozo, en el fondo, con liberalidad y con gozo, porque Dios ama a los alegres, ¿cierto? Según esta doctrina, la ofrenda que damos a Dios son recordadas por Dios para darnos todo tipo de bendiciones. Las llaman ofrendas memoriales y basan sus premisas en este texto bíblico. ¿Quiere decir, amados hermanos, esto la Biblia en este pasaje de 1.8, del 1 al 4? El detalle está en que ellos mañosa y hábilmente cambian la palabra limosna por ofrenda. Dicen que son ofrendas. La palabra limosna en el griego es la palabra griega elimousene, que se relaciona con la misericordia y quiere decir piedad, la acción de ayudar. Obviamente no a estos falsos y sus ministerios que ya tienen suficiente dinero robado a ilusos, a manos ilusos. Ni siquiera estos eran donativos para la iglesia, sino para los pobres, los necesitados. Cornelio daba en el fondo limosna, hacía misericordia. Y la Biblia dice que las oraciones y la misericordia que hacía Cornelio ya era bien recibida por el Padre. Eso es lo que quiere decir ese texto. En ningún caso habla de que usted lleve la ofrenda al templo. No sé si me explico, espero que sí, si no,
después levanta su manito y me pide que se lo expliquen más claramente. Por lo tanto, estos falsos maestros y sus ministerios lo único que hacen es tergiversar estos textos. De esto fue lo que se acordó Dios de la misericordia. Dios se acordó de la misericordia de Cornelio, la bondad que Cornelio mostraba hacia los necesitados. En el fondo, hermanos, lo que yo siempre he dicho, si Dios a usted le ha dado riquezas, usted debe dar con liberalidad y con prontitud y gozo. Eso es, hermano. Dios no le ha dado riqueza a usted para que usted cada día sea más rico. Y si es así, gloria al Señor, pues. Pero Dios le ha dado más a usted para que usted haga más misericordia, en el fondo. Eso es lo que quiero decir. Otro texto mal usado, Marcos 10, 29 al 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, o hermanas, o padres, madres, mujeres, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Usando este texto, los adeptos a estas prácticas enseñan que por cada peso que usted dé en el alfolí y que usted traiga, ¿cierto?, aquí adelante, y usted ha pactado con el Señor, Dios está obligado a darle 100 veces más. ¿Lo ha escuchado? Amén. Amén. ¿Es esto lo que enseña este texto? Ellos interpretan literalmente este pasaje, literalmente lo interpretan este pasaje. Pensemos, este pasaje está enseñando literalmente que si yo dejo mi madre, ¿Dios me dará 100 madres? ¿Es lógico lo que dicen ellos? ¿Es razonable pensarlo? Este pasaje dice que si yo dejo mi esposa, ¿Dios me dará 100 esposas más? Ya, me basta con la que tengo. Es una broma, amo a mi esposa, es una broma. Obviamente no, pues esto iría en contradicción con el tenor general de la Biblia, que prohíbe indudablemente el adulterio. Entonces tiene que interpretarse de otra manera. Si lo interpretamos simbólicamente, ya sencillamente quiere decir que Dios recompensará en gran manera, material o no. Él verá de la manera que recompensa, no esta tierra o aquellas que abandonen o renuncien a cosas o personas por su causa. Por ejemplo, si alguien se dedica al Evangelio y trabaja en el Evangelio, vive del Evangelio, indudablemente que Dios lo va a recompensar y permanentemente lo va a sostener. A eso se refiere. Marco añade con persecuciones para equilibrar la balanza al cristiano. Se le ha dicho que en esta tierra sufrirá persecuciones, tribulaciones y sufrimientos. Nada más terrible que este texto para la teología de la prosperidad. Otro texto, Salmo 55, y dice: juntadme a mis santos, lo que han hecho conmigo pacto con sacrificio. ¡Wow! Ellos dicen, ven, aquí se habla del hombre haciendo pacto con Dios. Veamos entonces el caso de Salmos. La traducción directa del hebreo traduce así este texto: juntadme a mis santos, a los que se sometieron a mi pacto de sacrificio. ¿Quién hizo el pacto aquí? Dios. Esto declara que el pacto es algo a lo que el pueblo se ha sometido, es decir, Dios hizo un pacto en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel tenía que someterse. ¿Cuál es este pacto? El realizado con su pueblo Israel. Veamos Esdras ahora entonces, Esdras 10:3. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios. O sea, prácticamente lo que Esdras dice que ellos hicieron un pacto con Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios y que sea hecho conforme a la ley. Wow. En este caso particular no se propone un nuevo pacto. Lo que se propone es volver al pacto que estaba quebrantando al haber tenido alianza conyugales con mujeres que no eran pueblo de Dios. Es decir, volvamos al pacto que Dios hizo con nosotros. En el fondo es eso, hermanos. Amados en Cristo, tenemos sobradas promesas de la provisión de Dios como para estar haciendo negocios con Él y faltarle respeto al mismo tiempo y frotar la lámpara que aparezca Aladino.
Si tenemos que dar algo para obtener de Dios lo que queremos, entonces estamos negando el todo suficiente sacrificio de Cristo. Dios es el que hace pacto con el hombre y no a la inversa. No nos engañemos. Y si usted ha hecho alguna vez un pacto con Dios en aquellas iglesias, usted ha visitado alguna iglesia y ha hecho algún pacto, doble sus rodillas, pídale perdón a Dios y dígale que lo hizo por ignorancia. Confiemos, amados, confiemos, demos de acuerdo a lo que hemos propuesto en el corazón y no para obtener favores de Dios. Dios no es como nosotros, no responde a halagos ni a adulaciones, solo a un corazón contrito y humillado. ¿Se entiende? No porque usted dé el mejor diezmo o la mejor ofrenda, usted va a tener la seguridad que Dios le va a recompensar. No, porque lo que Dios ve, que ese corazón esté contrito, esté humillado, no esté enaltecido en cierta manera. Hay otros temas que hablan sobre el pacto, pero vamos a pasar a la siguiente clase. Estoy grabando, ¿no? Dios mío. Sí, está grabando. Ah, ya. ¿Seguro? Sí, yo veo grabando. Sí. Disculpe, sí. Bueno, los pactos en la Biblia, léalo por favor. Quiero tocar otros temas y por el tiempo, pero creo que usted lo puede leer en casita, por eso le pedí que lo leyera estas PPT, ¿ya? Dios de pactos, sí y no. Y la explicación es sencilla. ¿Quién hace los pactos? Dios propone y cumple sus pactos. En ese particular punto de vista, nuestro Dios es un Dios de pactos, sí. Ha pactado con el hombre desde el inicio de la raza humana. Génesis 2:17 lo decía delante. Él, el pacto de obra lo hizo él. Estos pactos muestran su amor por el género humano y reflejan su carácter. Pensar en pactos fuera de los cánones establecidos en la Biblia es simplemente carnicería barata del texto. Dios de pacto, en cierta manera, no también. Dios no acepta pactos propuestos por sus criaturas. Si así ha aparecido, que es, pues estamos hablando de un error teológico profundo y preocupante. Repito una vez más, tal como lo he hecho en todas estas clases, la experiencia no es autoritativa. Lo que es autoritativa es la verdad de las Escrituras. El que le haya resultado a fulano o a mengano un pacto es parte de lo que es la casuística. No es prueba, por lo tanto, de que así deba hacerse dentro del pueblo del Señor. Casuística nomás. Es decir, que si alguien por ignorancia pactó y recibió más de lo que dio, es casuística, es porque de uno resulta que pueden, de miles que lo hacen, uno resulta por la casuística. ¿Me entiende? Entiendan, no estamos obligados, Dios no está obligado a los pactos que nosotros queramos hacer por un tema económico, o por una necesidad económica, o por una necesidad de enfermedad. Las razones por las cuales hay gente a la que le resulta deben ser analizadas minuciosamente. Hay varios que gustan del autocumplimiento profético y se inventan todo un cuento y explicación, de la misma manera que los adeptos al horóscopo le buscan el ajuste a las predicciones que han leído. Hermanos amados, llegan a decir que si usted hizo un pacto con Dios y Dios no lo cumplió, es porque a usted le faltó la fe suficiente para que su petición llegara al trono de la gracia. Dios mío, no quiero seguir hablando de esto. Los pactos de la iglesia actual no lo voy a hablar, le insisto, vamos a pasar conclusión y siembra de pacto. Hablemos ahora de los encuentros y posencuentros. ¿Qué dice la Biblia? Particularmente cuando hablamos de encuentro y posencuentro nos referimos a G12 o a visión celular. Yo tuve, cierto, tengo el ingrato recuerdo de haber sido parte de esta visión celular acá en Chile. Así que me conozco perfectamente estas cosas medias raras que sucedían en mi antigua iglesia. Bueno, según G12, los encuentros tienen base bíblica. ¡Wow!
En diferentes partes de la Biblia podemos encontrar fundamentos bíblicos de personas que tuvieron un encuentro genuino con Jesús. Desde Abraham, allí en Génesis 12, Jacob en Génesis 32, Moisés en Éxodo 3, el profeta Isaías en Isaías capítulo 6, Jeremías allí en capítulo 1 de su libro, hasta Juan el Bautista en Juan 1:31, la mujer samaritana en Juan 4, Natanael en Juan, y así, y así, y así. Hechos capítulo 9 es el gran encuentro, según ellos, es la gran base teológica que tiene Visión Carismática, G12 o Visión Celular, para establecer que los encuentros son bíblicos. Mire, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, se cayó del caballo, dicen algunos, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. La vida entera del ser humano depende de un encuentro, dicen ellos, de un encuentro con Jesús. Esto es la experiencia más maravillosa que cualquier persona pueda tener. Claro que sí, pues. Claro que yo en cierta manera estoy de acuerdo con ellos. Pero el que se encuentra, ¿quién es el que toma la iniciativa? Es Cristo, es el Espíritu Santo, es el Dios el Padre que nos elige, toma la iniciativa. ¿O usted cree que Pablo andaba buscando, quería encontrarse con Jesús? No, yo pensé que me iban a responder. ¿Usted cree que Pablo, camino a Damasco, iba para encontrarse con Jesús? Claro que no. Claro que no. Fue Cristo que fue al encuentro con Jesús. Fue Cristo el que se encontró, fue Cristo el que lo llamó, lo regeneró, amén, lo cambió, le dijo: ¿para dónde vais? Tú me persigues. Antes de conocer a Jesús, el apóstol Pablo era conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia cristiana, quien por su celo religioso, acuérdense, pensaba que el cristianismo de la iglesia cristiana, ¿cierto?, era peligroso para los judíos. Entonces, ¿qué produjo un cambio tan radical en la vida de Pablo? Dice G12, un encuentro con Jesús. No, hermano, lo que produjo el cambio en Pablo fue que el Espíritu Santo regeneró ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y una vez que sucede eso, usted corre a la cruz. Entonces el encuentro es el Espíritu Santo con el inconverso. Entonces, suena bonito esto del relato de Pablo aquí, ¿cierto? Otro ejemplo que mencionan ellos es Job capítulo 23, que lo tengo aquí en pantalla, pero ustedes no lo tienen. Job anhelaba encontrarse con Dios para exponerle sus quejas, ser restaurado de las tribulaciones que habían experimentado, y solo hasta el capítulo 42 de Job se encontró cara a cara con Dios y obtuvo sus respuestas y restauración. Es decir, los encuentros y posencuentros tienen una base teológica en la voluntad del hombre y no en la voluntad de Dios. Los encuentros y posencuentros. Hay ciertas prácticas y métodos que demuestran ser negativos y peligrosos para los cristianos al compararlas con lo que dicen las Escrituras. Una de esas prácticas son los llamados encuentros con Dios. A sabiendas de que esta práctica no es universalmente seguida por todas las congregaciones, ni necesariamente de la misma manera, me gustaría presentar un poquito su origen y contrastarlo con la enseñanza de lo que dice la Biblia, ¿ya? Vamos a ver esas dos cositas. Esto no tanto, porque es la práctica en su intermedio, que no es la clase de encuentros hoy día, sino que es esta herejía, en el fondo, de enmascarar esta herejía. Es difícil, entonces, trazar los orígenes de los encuentros, pero muchas líneas llevan a Colombia, ahí con César Castellano. La Iglesia Misión Carismática Internacional, MCI o G12, como se llame, la cual con el tiempo fue cambiando nombre y hoy día se llama simplemente G12. Se le atribuye haber desarrollado su esquema y su propósito. Después de que miles de personas vivieran
vivieron cosas increíbles en los primeros encuentros, otras congregaciones con el ansia ahí en Colombia de crecer, de crecer numéricamente, y eso trae consigo recursos económicos para la congregación, adoptaron la misma práctica. De allí se esparció la idea por América Latina hasta llegar a las puertas de las mega iglesias, ¿cierto?, de algunos personajes tan famosos como Cash Luna y Guillermo Maldonado. Entonces, amados hermanos, y llega a Chile el año 2006, 2001, el año 2000 llega a Chile esta visión celular, y yo soy parte de ese ministerio. Me opongo contra esto, y la verdad que no la pasé bien. Como un efecto dominó, ¿cierto? Iglesias en todo lugar adoptaron los encuentros, haciendo algunas modificaciones según su contexto local. En los encuentros, ¿cierto?, las personas van un fin de semana, pescan, tienen que llenar un papelito, bueno, se le hace liberación, que yo no estoy de acuerdo con eso, las liberaciones demoníacas. Es decir, que si usted es creyente, no necesita liberación demoníaca. O sea, absurdo. Usted es una persona nueva, nacida de nueva. ¿Cómo va a ser liberada de demonios? ¿Me entiende? Entonces ya ahí partimos mal. Y el sábado de la noche, ¿cierto? Usted llena un papelito, lo clava en una cruz que hacen ellos de madera con un clavo, y usted lo pone ahí, y estos papelitos son quemados. Todo es espiritismo. Entonces creo que cualquier cosa que se asimila a eso me causa un poquito de complicación, porque yo vengo de este mundo donde, si bien es cierto, yo estaba en desacuerdo, pero era parte de esta iglesia, y en algún minuto tuve que salir arrancando de ella, no arrancando corriendo, sino que tomé la decisión literalmente de salir, porque ya era mucha la presión que yo tenía en mi conciencia de que lo que se estaba ocurriendo ahí no estaba dentro de lo que yo creía como doctrina ortodoxa. Entonces estos encuentros se desarrollaron con el ánimo de sanar, de restaurar y empoderar creyentes y vivir vidas íntegramente exitosas, volviendo al tema de la prosperidad. Entonces, básicamente es un poquito de los encuentros. Contrastemos algunas cosas con los encuentros, que es el segundo punto que yo mencionaba acá, que es este, ¿ya? Vimos primero el origen y ahora vamos a ver esto. Los seres humanos fuimos hechos para encontrarnos con Dios, ¿cierto? No podemos negar, aunque Él no está lejos de nosotros como para que necesitemos un momento especial. Hechos capítulo 17 dice para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Un segundo punto es, aunque los pecados y maldiciones generacionales tienen cierta presencia en el Antiguo Testamento, tema que ya analizamos la clase pasada, luego de la conversión somos nueva criatura. No hay cristianos bajo maldición, ¿ya? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esta es una declaración enfática, no hay una posibilidad futura. Todo el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces ellos hablan de que tienes que salir de estas maldiciones generacionales. Ellos son los expertos, ojo. Visión Celular es experto en indicarte que tú tienes maldiciones generacionales, y ellos te hacen como una retroproyección dentro del encuentro, y te hacen, mira, más o menos hacen esto. Voy a poner a Dorca, piensa un momento en tus padres, pone tu mente en blanco y piensa un momento en tus padres, en el pecado de tus padres y todo el daño que te hicieron, y por eso que tú ahora eres así. Tienes que perdonar a tus padres por ese daño que te hicieron, por las maldiciones generacionales de tus abuelos, de tatarabuelos y tatarabuelos. Así, ese es el lenguaje que ellos usan. Yo estuve en muchos encuentros, hermano. Sé de lo que les estoy diciendo, y cada vez que iba a un encuentro, Dios mío, me sentía más ajeno a ese mundo, y prácticamente trataba, cuando tenía que hacer una exposición, trataba de no hablar de lo que me decían que tenía que hablar, y hablaba de Biblia. Y muchas veces me llamaron la atención por no decir lo que decía, porque en el fondo les cambiaba el programa. Así que tuve muchísima lucha durante muchos años en la antigua iglesia.
Cuarto, nuestra espiritualidad es una disciplina, sin lugar a dudas. No se trata de estar en éxtasis y de siempre buscar llorar y sentir a Dios emocionalmente. Aunque eso puede suceder, no debe ser nuestra búsqueda principal. 1 Timoteo 4, 7, 8 dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Es decir, piedad significa una vida íntegra, una vida de santidad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad, es decir, una vida de santidad, es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿Okay? Número 5, el proceso de cambio es en una persona es guiado solo por el Espíritu Santo. ¿Me escuchó bien, cierto? Es solo guiado por el Espíritu Santo. Es obra suya en su tiempo, cuando Él quiera. No podemos pretender que con un retiro de 2 o 3 días o retiro de 2 o 3 días y con ciertos métodos seremos purificados o íntegramente exitosos. La santificación es una obra para toda la vida. Filipenses 1:6 dice, y este es mi texto favorito: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario estos famosos encuentros o estos retiros que se realizan en misión carismática para decir que la persona ha cambiado y es una persona nueva. No, hermano. Si bien es cierto, tenemos un encuentro con el Señor cuando Él se revela en nuestra vida, Él nos aparta, nos santifica, pero vamos creciendo en santidad y podemos estar toda la vida creciendo. Por eso que Pablo dice que estando convencido o persuadido precisamente de esto, que el texto que está acá de Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la buena obra, dice Pablo, es decir, la salvación, la obra de santificación, la perfeccionará, es decir, la va a ir perfeccionando permanentemente hasta el día de Cristo Jesús, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, estamos toda la vida siendo santificados por el Espíritu Santo. Por eso que hay, hermanos, por eso que hay seguridad, garantía de salvación solo con este texto. Y finalmente, la Escritura es suficiente para encontrar a Dios diariamente, sin lugar a dudas. No necesitamos otra cosa que para encontrar, necesitamos solamente a Dios, tener a Dios diariamente. Es ella quien da testimonio de Cristo, es decir, las Escrituras, nuestro Salvador y Libertador, y es ella su principal forma de revelarse a nosotros y transformarnos a través de su Espíritu. Me quedan unos minutitos para declarar y decretar qué dice la Biblia, ¿cierto? Bueno, intentemos en unos 10 minutitos para que veamos esto y después podemos preguntar y compartir. Bíblicamente, los diversos temas en torno a los llamados decretos y declaraciones y todas estas cosas medio extrañas que muchos tienen como prácticas dentro de la iglesia, incluyendo, ojo, pastores, evangelistas, y que lamentablemente por esa ignorancia supina que tienen algunos, las desarrollan o las realizan o las enseñan, que es peor. Dentro de la óptica que presentan tales creencias, creen que Dios contesta todas las afirmaciones decretadas y declaradas. Bíblicamente, Dios contesta aquellas oraciones que los creyentes hacen con temor reverente y sabiduría y no caprichos humanos, dicen ellos. Según la Biblia y sus afirmaciones divinas, Dios tiene el poder, sin lugar a duda, de sanar, libertar, restaurar, y toda clase de cosas suceden cuando se clama conforme a su voluntad. Dentro de la fe, los creyentes alcanzan la respuesta y misericordia de Dios cuando reconocen su grandeza, su soberanía, cuando yo reconozco mi bajeza humana, es decir, Dios es el Rey y los creyentes los siervos. Dios entiende las súplicas, clamor, ruego, pedido y mira la actitud de su corazón, pero es importante recordar que Dios contesta todo conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad, no conforme a lo que yo decreto o declaro, hermanos.
Génesis 3:5. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, dijo Satanás. En este último tiempo es muy frecuente, usual y corriente escuchar por la boca de muchos hermanos, creo yo bien intencionados, aunque equivocados, frases como: yo declaro una casa para mi familia, o yo decreto ir en este lugar, yo ordeno tal o cual situación. ¿Son realmente reacciones espirituales todo esto? ¿Dios nos dice que hagamos estas cosas? ¿Será nuestra afirmación escuchada aunque noble que parezca? Aunque noble que parezca, si no está de acuerdo con la voluntad de Dios. El asunto no es usar la palabra, sino hacer la palabra, hermano. ¿Me explico? El asunto no es usar la palabra, sino hacer la palabra, hacedores de la palabra. Si llevas una vida carnal, aunque decretes, aunque declares, nada pasará. Pero si llevas una vida en santidad, pidiendo, humillándote, declarando que eres el más vil de los pecadores, Dios tal vez tenga misericordia y actúe sobre tu requerimiento. Hoy día se ha visto la práctica moderna de los llamados decretos. Es considerablemente bíblico que el llamado no es a decretar ni a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Como creyente, es el deber de todo creyente postrarse en humillación delante de Dios. Y es Dios quien decreta, lo dijimos delante. Es entendible que muchos creyentes estudiosos de la Escritura, de manera congruente, estén contra la corriente moderna que practican muchas iglesias en torno a este tema. Lo primero es preguntarse: ¿es correcto usar la palabra yo decreto, yo declaro en las oraciones y más? Es algo muy común en estos días escuchar yo declaro, yo decreto, así como el yo cancelo o yo lo recibo. Hablando del yo decreto y el yo declaro, hay que hacer una diferencia. Vamos a ir de a poco analizando veamos el pasaje de Romanos 4:17. O mejor, pensemos un poquito en esta frase. Declara que este año será de prosperidad. ¿Escuchado esa frase? Decreta que lo que no recibiste en este año lo tendrás en el 2023. Declara sanidad, decreta abundancia, decreta bendición. Anda por ahí un video del cantante Melgar, que hay una cantante cristiana, entre comillas, que le dice: no recibiremos un no de Dios, por lo tanto declaramos sanidad para Julio Melgar. Hermanos, qué osadía, qué atrevimiento. Nos creemos dioses, creemos que podemos frotar la lámpara mágica y que Dios va a aparecer, o el genio de la lámpara mágica va a aparecer y va a conceder nuestros deseos. Estas frases, quizás las frases que más escucharán desde muchos púlpitos este fin de año, en las redes sociales, y de algunos amigos que están en estas iglesias. Y no me cabe duda que todos queremos que cada año que comienza nos permita tener mejores condiciones en todos los sentidos, ¿cierto? La práctica de declarar y decretar se ha convertido en un sustituto, escuche bien, en un sustituto de la soberanía de Dios y su voluntad, cual es agradable y perfecta. Y es por eso que no es una práctica apropiada a la luz de las Escrituras. Amados hermanos, respecto a esto está el origen de la práctica. Este señor es un sueco que comienza con esta práctica. Un sueco, hijo de un pastor luterano, fue, esto en el siglo XIX, fue el primero en desarrollar a fondo una filosofía de la materia como una extensión de la mente, una especie de estoicismo, revisado como el principio rector del universo. No era solamente el logos, la palabra, Dios, tal como es defendido por el estoicismo clásico, sino toda criatura racional. En otras palabras,
todo individuo, escuche bien, con una mente puede crear, ordenar e interactuar con la naturaleza creada. Y luego de este señor, en el siglo XIX, saltamos a E.W. Kenyon. Kenyon se convirtió en un referente para el naciente movimiento pentecostal y fue popularizado especialmente por Kenneth Hagin, aunque su influencia se extendió a otros predicadores, especialmente asociados al movimiento pentecostal y las reuniones de avivamiento. El nuevo pensamiento había entrado con fuerza en varias instituciones académicas y una de ellas fue Emerson College, ¿cierto? Ahí en Boston, la cual tuvo entre sus alumnos a este señor, a E.W. Kenyon, como un pionero de las transmisiones radiales y quien para los años 1930, se había hecho popular por su programa La Iglesia de Kenyon en el aire. Una de las frases acuñadas por Kenyon, por este señor aquí, ¿ya? Fue: donde yo confieso, donde yo declaro, eso es lo que yo poseo. Ay, Dios mío. Lo que dejaba en evidencia la influencia de la metafísica del nuevo pensamiento, en cierta manera. Hay otros personajes que se destacan después de Kenyon, ¿cierto? A ver si aquí está. Luego está Oral Roberts. Me imagino que alguno de ustedes ha escuchado de este señor, un televangelista y orador influyente en los Estados Unidos. Fundaría en el año 63 la Oral Roberts Universidad, una institución académica orientada a la formación en oratoria, teología, ciencia, comunicación y letras. Y luego de este señor nos saltamos a Kenneth Copeland, quien habría trabajado como piloto para el ministerio de Oral Roberts. Fue también influenciado por el mensaje de Hagin, es decir, el primero que vimos delante, y son ellos, entre otros, Paul Crouch, John Avancini, Robert Tilton, Fritz Priest y este famoso Benny Hinn, que tuve no sé si privilegio, pero estuve conversando con él cuando vino a Chile, quienes forman un frente conocido como el Movimiento de Fe y Confesión Positiva, y cuyo mensaje es básicamente todo lo que tú confieses o declares será hecho. Hermano, este movimiento prevalece lamentablemente hasta hoy, aunque su desarrollo se ha dado especialmente en los Estados Unidos. En Latinoamérica también ha crecido de manera vertiginosa y peligrosa y es aliado del movimiento carismático neopentecostal y el conocido Evangelio de la Prosperidad. Entonces, todo esto convergen, todos estos movimientos, este diagnóstico que hemos hecho clase a clase, nos vamos dando cuenta, hermanos amados, que todo converge, ¿cierto?, a lo que Satanás está haciendo, tratando de engañar, si puede, aún a los escogidos. Hay más sobre este último punto, ¿ya? Entonces, ¿el pecado declara? Claro que sí. Por favor, yo le pido que lea estos pasajes donde hablo de respecto a lo que debemos nosotros declarar, simplemente es la voluntad del Señor y no otra. Entonces, para la próxima clase, que va a ser la última de este año, vamos a hablar del don de lengua y los milagros y sanidades. Así que dejo abiertos los micrófonos y para preguntas y comentarios. Hermano Flores, Flores, ¿es cierto? ¿Está bien o no? Lizama. Hermana Marta, usted. Pues saludarlo. Perdón, no lo había saludado. Mi nieta me tuvo, mire, con esto de Navidad, de tiempo. Llegué un poco tarde, pero aquí estoy de pie, escuchándolo, escuchar pues esta poderosa palabra y poderoso mensaje. Es como abrir los ojos, es como sacarse las escamas que le sacaron a Pablo. Es ver de nuevo, aunque pues, como siempre digo,
por la gracia de Dios, yo aprendí, ¿verdad?, lo que usted ha dicho, pero siempre uno cuando es adulto visita otros lugares y se encuentra pues con personas o con ministerios que sutilmente le hablan pues de lo que usted está diciendo. Pero como siempre le digo, en el nombre de Cristo estoy clara. Amén. Gracias. Y le agradezco, pues sí, muy agradecida y bendecida por la palabra. Cuando tenga dudas, se lo escribo. Sí. Ahí estamos siempre expectantes a sus consultas, no tan solo suyas, sino que a veces está Erika, a veces está Elizabeth, la hermana Julia, y todos de una otra manera son una bendición para nosotros. Nos bendicen con su presencia y nos bendicen con sus preguntas, porque aprendemos también. Aprendemos y esperamos siempre satisfacer sus necesidades espirituales de tal forma que Dios, el que sea glorificado siempre es el Señor. Yo siempre he dicho, las luces del espectáculo siempre deben apuntar a Cristo. Nada más que eso. Siempre tratemos de alejarnos de las luces del escenario. Que las luces siempre apunten a Cristo. Amén. En la medida que puedo, pues usted sabe que siempre le respondo. Sí, sé que es así. No se preocupe. Y lo comparto con personas, bueno. Ya, usted los conocen acá. Sí. Hermano querido, usted levantó su manito ahí. Soy todo oído. Sí, perfecto. Me ha costado trabajo poder internalizar todo lo que hemos aprendido, pero le agradezco de verdad porque he visto la manera que tiene Satanás de llevarnos a minar la autoridad y el poder de Dios. Así es. Y eso es bien positivo, a pesar de que conozco gente que practica todas esas cosas y los considero gente buena, pero me he dado cuenta de que no están actuando de acuerdo a la palabra. Amén. Pura y ortodoxa. Y le agradezco la manera en que usted me lo ha enseñado. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Hermano querido, la gloria del Señor. Sí. Bendecido. Pastor José Miguel, adelante por favor. Nos dice que se tiene que retirar, así que autorizado para retirarse mi capitán. Gracias mi hermano, bendiciones a todos, un saludo a la que Dios le bendiga. Gracias. Bien, Pastor Israel y después el iPhone, no sé quién es. Pastor Israel, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Mi hermano Alejandro estaba muy atento a estas últimas clases, también he revisado los videos de YouTube, muy excelente. Nuevamente un agradecido por el conocimiento e inducirnos a leer los libros. También he estado leyendo el libro que envió el hermano, que es Hay Felicidad, y entrega mucha información de lo que usted está hablando, de la génesis de estos movimientos que mezclan la metafísica, la filosofía, están mezclando la magia, y que, como dice usted, mi amado hermano, como de alguna manera fuimos influenciados nosotros, como declara inconscientemente lo hacíamos. Yo pasé también por ese tamiz, por ese lugar, por ese umbral, y agradezco a Dios el poder entender lo que tú dijiste, mi amado hermano Alejandro, lo que dijiste, que nos vamos a terminar de aprender. Y ¿sabes lo que me alegra, hermano Alejandro, antes de hacerle ir a la pregunta? Es que el día que nos echen tierra encima y nos vayan a dejar al cementerio, vamos a seguir aprendiendo en la eternidad. Eso es lo que a mí me asombra. Así es. Amo el discipulado, ¿por qué amo al discipulado? Porque Cristo nos enseña, y nos enseña a través de ti, a través de los hermanos. Muchas gracias nuevamente. Vuelvo a repetirte, he estado atento tanto a los videos que están en YouTube. Le invito a mis hermanos, los que están en el instituto, que estudien, que lean, que consuman. Y la última reflexión que quiero hacer es: tenemos que entender todo lo que nos está explicando mi hermano Alejandro. Es parte de una señal que antes que venga Cristo a la tierra,
tiene que haber una apostasía generalizada. Tiene que haber una apostasía Amén. muy fuerte. Yes. Una de las señales fuertes de que Cristo viene a la tierra no son solo los terremotos, no son solo la epidemia. Una de las señales que viene grande es que gente que está al lado de nosotros va a apostatar, ¿cierto, mi amado hermano Alejandro? Así Tenemos es. que tener Sí. que entender que la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, que Dios nos habla en estos últimos tiempos a través del Hijo, y estamos en los últimos tiempos, y cuando venga, aparezca Cristo en los aires, nosotros tiene que haber una apostasía fuerte. Por eso es bueno, agradecemos a Dios lo que Dios está haciendo en Cerrillo. Te vuelvo a repetir, y quiero animarle a usted, mi hermano Alejandro, muy humildemente, animarle, yo que soy un observador foráneo, que no pertenezco tal vez al instituto, pero quiero animarle. Lo que Dios está haciendo a través de usted, la persona que está hablando el pastor Rocha es bíblico. Se tiene que avivar la iglesia a través de la Escritura, solo la Escritura, solo la Escritura. Hebreos 4:12, Amén. solo la Escritura. Tenemos que orar por nuestro hermano Alejandro, orar por el pastor Jorge Rocha, orar por el pastor Juvenal, orar por mi hermano en Puerto Rico. Tenemos que avivarnos, no hablando Amén. en lengua, avivarnos Así es. comiendo la palabra de Dios y siendo profeta hablando de la palabra de Dios. Y por último, Santo. quiero decirle, mi amado, ¿nos podía usted de alguna manera recomendar alguna literatura a nuestros hermanos para que pudiéramos ahondar más en los pactos de una manera bíblica, mi hermano Alejandro? De los pactos, De una manera bíblica, de una manera no carismática, sino ya. ¿qué nos No hay problema. recomendaría usted leer? Yo le voy a Muchas mandar, gracias. gracias, Pastor Israel. Yo le voy a mandar un libro sobre los pactos, pero no soy responsable que si después de lo lea usted es reformado, ¿ah? Porque es una broma solamente. Amén. Por eso a los reformados se les llama pactuales, porque en el fondo la Biblia tiene pactos, y los pactos Amén. siempre es Dios el que hace los pactos, no el hombre con Dios. Pero le voy a mandar 1 o 2 libros sobre los pactos para que usted ahí se interiorice y llegue a las mismas conclusiones que hemos estado llegando en estos días. Gracias, Pastor Israel. Mi hermano Muchas Alejandro, gracias. lo que acaba de decir algo. La iglesia carismática habla que literalmente hay una dualidad, que el hombre tiene el nivel de Dios para pactar, que Exacto. está a la estatura de Dios, y eso es grave. Es Dios el soberano, Dios el eterno, el que pacta con nosotros. Gracias, mi hermano. Perfecto, gracias, Pastor Israel, muchas gracias. Bien, no sé si hay más preguntas, si no, dejamos más comentarios, si no dejamos al pastor. Erika, por favor. Bendiciones. Quería hacer como una pequeña... bueno, me cuesta cómo empezar. Lo que pasa es que yo me acuerdo que una vez en uno de los estudios se habló de que ya estaba todo decretado en la Biblia. Y un decreto Sí. es como cuando el juez da, me acordé de ese juez que estaba ahí, que salió el monito, cuando ya da el veredicto. Sí, lo encontré muy chistoso, pero me acordé de eso. Que para saber, o sea, yo entiendo, sí, porque un decreto es algo que ya está sentenciado, que ya está el veredicto listo, ¿cierto? Y lo que pasa es que igual a uno yo creo que a lo mejor a todos, pero con nosotros basarnos solamente y netamente a la palabra, muchas veces nos van a llamar apagadores del espíritu, ¿entiendes? Porque nosotros simplemente como que al Espíritu Santo lo dejamos de lado, porque como yo la verdad nunca cuestioné nada, ¿me entiende? Porque como dice usted, era una ignorante en la Biblia, era una neófita en la Biblia, porque nunca me preocupé ni de leer tanto, sino que solo escuchaba y estaba bien. Y siempre digo que Dios, en su amor infinito para con mi vida, me trajo al instituto, porque yo todavía no sé ni cómo llegué, pero me trajo. Y Yo la eso, trajo, pues. por eso digo, pero eso, ahora no es que yo ande cuestionando por la vida todo, no. Pero yo, como decía la hermana Martita, parece que a mí me sacaron, como dice una palabra, literalmente la venda de los ojos. O sea,
Yo antes veía, pero no veía. Yo lo puedo explicar así, pero ahora veo. Y me puedo dar cuenta y a lo mejor voy a seguir siendo una pagadora del espíritu, como me quieran decir. Voy a seguir siendo una cabezona, como quieran llamarme. Pero si eso me va a llevar a una paz mía, a una... Porque tengo como un sentimiento encontrado, porque me da pena que la ignorancia de ellos te puedan dañar. Pero también me da felicidad de saber de que yo tengo una paz por dentro, una paz que digo, Señor, sí. O sea, si tu palabra no cuestiona eso, yo me siento bien con decir, y yo sería, como decía en el video que usted habló, que si nosotros de verdad amamos a los hermanos que están con nosotros, si amamos a nuestra familia, si amamos a los pastores, y no les decimos la verdad, entonces realmente no amamos. Así es. Y yo en eso puedo ver que Dios primeramente me ama a mí porque me hizo ver, y también yo me ha dado ese amor porque yo también puedo expresarlo a los demás. Tal vez a lo mejor hoy día nadie lo va a entender, pero sé que en algún momento Dios, en alguno de todos los que escuchan, Dios también puede hacer un cambio como lo hizo conmigo. Amén. Amén. Hermana Erika, a veces yo hago estudios en vivo. Generalmente vengo de mi trabajo, cansado, me estaciono por ahí, he preparado algún estudio en la oficina, en mis ratos de descanso, y a veces son estudios de 10, 15 minutos, y a veces nadie se conecta, pero sabe que no quiero responderle a usted ahí un poquito su preocupación. Pero en algún minuto alguien va a escuchar ese video. En algún minuto alguien, porque quedan ahí, por las redes quedan ahí, no es que se mueran o se salgan, pero en algún minuto alguien va a escuchar ese video. Y esa es mi conformidad. El otro día se lo comentaba, no sé si al pastor Jorge, pero alguien se lo comentaba. Me escribió en una predicación de un día domingo, me escribió un pastor de Perú, perdón, de Paraguay, y me decía, gracias, siervo. Generalmente a uno le dicen siervo, pero yo trato de aclarar siempre que soy hermano en Cristo. Gracias, siervo, me decía, porque años que venía buscando una respuesta, y con el video suyo de 10 minutos, creo que fue el video, usted me aclaró esa duda después de 10 años buscando respuesta, y me pidió mi número, y ahora me escribe, me pide material. Y, amados hermanos, las redes sociales son para predicar el evangelio. No se preocupe si hay gente atrás viéndolo. No espere que estén conectados 10, 15, 20, 30, 40, 50. No. Usted predique el evangelio. Deje que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo, que en algún minuto permita ese video que llegue a el corazón, o que llegue a la casa de alguien que está necesitando, ¿cierto?, esa palabra. Así que le animo a todo este conocimiento que ustedes están adquiriendo a lo largo de estos años, a lo largo de estos meses. Usted mismo se convierta también en un Timoteo, en cierta manera, de nuestro instituto. Les exhortamos a que sean el Timoteo de nuestro instituto y que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Eso, Erika. Bien, si no hay más preguntas y más comentarios, hermana Julia, por favor, adelante. Sí, ok. Esto, siempre pensé bíblicamente que la palabra de Dios dice que en tu boca está la vida y la muerte, ¿no? Y que no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que quiere decir, así es, que esa palabra que usted lanza o que sale de su boca, si viene de la Biblia, tiene un poder. Siempre pensé que declarar era dar un testimonio, confesar la palabra de Dios, confesarla. Que siempre que sea, que venga, ¿verdad?, de la Escritura y que venga de Dios, esa palabra no va a regresar atrás vacía, sino exacto, que va a tener un efecto, ¿no? Exacto. Dice esto lo que usted está hablando. Es una pregunta, ¿cierto? Sí, que si sí, lo que yo cuando dije ahí, sí, decretar sí y decretar no, dije lo que nosotros tenemos que decretar o declarar
es lo que ya está escrito. Exacto. Por ejemplo, Exacto. yo declaro que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué estoy haciendo yo? Simplemente diciendo lo que la Biblia dice. No estoy decretando algo nuevo, no estoy decretando algo que la Biblia no dice. Exacto. Lo negativo de este movimiento del decretar es cuando yo le digo a usted, hermana Julia, el Señor me dice que el año 2023 usted va a ser bendecida. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Me entiende? Estoy siendo un charlatán. Estoy usando la mercadotecnia. La mercadotecnia le estoy a usted generando una necesidad y atrás le doy la respuesta y que en el fondo es, entre comillas, el evangelio de la prosperidad. Por lo tanto, hermana Julia, para que sea un año de bendición, usted tiene que pactar con el Señor, traiga su ofrenda aquí adelante y pacte. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Eso no lo dice el Señor. En el fondo le digo, frote ahí la lámpara mágica y que salga Aladino, y eso en el fondo es eso. Pero yo puedo decirle a alguien, si no te arrepientes, vas a enfrentar la ira de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy declarando algo que es bíblico. Romanos 1:18, ¿qué dice? El hombre detiene con injusticia la justicia de Dios. Eso es lo que estoy declarando. ¿Se da cuenta? Sí, yo puedo declarar, pero lo que está en las Escrituras. No inventar estas cosas medio extrañas que hablamos un poquitito. No, en el fondo, declarando sanidad. Usted no sé si vio el video donde una cantante le dice a Julio Melgar, antes que muriera, le dice, no aceptamos un no de parte de Dios. Dios mío. No sé si usted ha visto ese video. Yo se los voy a compartir para que ustedes se den cuenta cómo estos charlatanes, perdóneme el Señor, no sé si son hermanos en Cristo, no lo sé, pero solo Dios lo sabe, no lo voy a juzgar. Pero cómo estos charlatanes del evangelio de la prosperidad, de estos movimientos carismáticos, tergiversan la verdad del evangelio. El evangelio es sencillo. Yo estoy muerto en mi delito pecado, Cristo me escogió desde la eternidad, me llamó, me regeneró. Eso es el evangelio. Me capacitó para yo correr a la cruz. Una vez que yo corrí a la cruz, he sido justificado. Como he sido justificado, ahora soy amigo de Dios. Estoy reconciliado con Dios. Por lo tanto, no voy a enfrentar la ira. Ese es el evangelio. No es otra cosa. ¿Ok? Bien. Confianza. Exactamente. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario o si no dejamos a nuestro director, a nuestro pastor Jorge, para que nos salude y nos pueda despedir en oración. Pastor Jorge. Ahí está. Amén, aquí estamos. Bueno, agradecemos a Dios por este tiempo que Él nos ha regalado para estar juntos, aprendiendo un poco más acerca de su palabra, un poco más acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si Dios nos da esta instancia, es con el propósito que nosotros podamos recibir esta enseñanza. No existen las casualidades cuando vivimos. No existe hasta muchas veces nuestra propia voluntad. Dios opera en nosotros según su plan perfecto, según su gracia que Él tiene destinada para cada uno de nosotros. Si Dios hoy nos bendijo con este día, qué bueno que podamos implementar, poder aplicar en nuestra vida personal. Quisiéramos que todos pudieran entender esta verdad, quisiéramos que todos pudieran conocer a Dios de la forma como la Escritura nos presenta a Dios. Solamente nosotros, a través de nuestro testimonio personal, más que tratar de convencer a la gente de que pueda conocer la verdad, nuestro testimonio va a hablar más fuerte que quizás que nuestras palabras. Así que lo que aprendemos, que sea para poder aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra fe, y podamos sobre todo a través de nuestro testimonio poder presentar a Cristo. Que sea nuestro testimonio el que la gente diga y nos pregunte y nos pueda preguntar.
Así que bien, vamos a orar al Señor para pedir su bendición, la que solamente Él nos puede enviar desde los cielos. Señor, agradecemos su gran misericordia. Gracias por este favor inmerecido que tenemos de saber y sentir que somos sus hijos. Queremos, oh Dios, de gracia compartir lo que hoy de gracia hemos recibido, Señor. Úsenos, Señor, conforme sea su voluntad, para ayudar a otros, Señor, para poder a otros, Señor, también compartirles esta enseñanza de su palabra. Que podamos, Señor, ser nosotros también portavoz, atalaya de esta verdad que usted nos comparte cada día que escudriñamos su palabra, Señor. Bendíganos a la distancia, Señor. Algunos estamos a países de diferencia, otros a regiones de diferencia. Pero lo importante, Señor, que nos une el mismo sentir en nuestros corazones, que es aprender de su palabra, Señor. Bendíganos, Señor, y acompáñenos en nuestras jornadas próximas que tendremos, Señor. Y pedimos, Señor, su bendición para nuestro hermano Alejandro, por su esfuerzo, por su dedicación, por el querer estar ahí, Señor, por el querer tomar, Dios mío, esta responsabilidad en sus manos, Señor. Bendecimos su ministerio, Señor, en su nombre. Bendecimos, Dios mío, la forma en que usted lo usa, Señor. Gracias por él, Señor. Gracias por los demás profesores también. Y pedimos, Señor, que usted cada día renueve su fuerza para que pueda seguir adelante, Señor. Pese los obstáculos, pese las dificultades que muchas veces nos tenemos que enfrentar, Señor. Pero reconocemos que somos soldados, como obreros, aprobados delante de usted, Señor. Y que queremos usar de la mejor manera posible su palabra, Señor. Gracias por todo lo recibido y pedimos su bendición para cada uno, Señor, en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, gracias, Pastor Jorge. Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Nos vemos la última clase el próximo martes. Sobre teología contemporánea. ¿Okay? Dios les bendiga, que estén bien. Chao, chao. Bendiciones para todos. Buenas noches. Adiós, Que adiós. Dios les bendiga mucho. Muy bien. Bye, Erika. Que Dios les bendiga. Chao, Erika, que esté bien. Amados hermanos, hermano Cristian, Dios les bendiga. Hermana Julia. Saludo a cada uno. Pastor Israel, Dios les bendiga. La hermana Marta, hermana Elizabeth, Dios les bendiga. Chao, chao. Bye. Saludos a todos, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.